Hace un año Apple aventó al mercado, el iPad Air M3, y tengo que decir que probablemente es uno de los iPad más olvidados de los últimos años. No porque sea malo, de hecho todo lo contrario. El problema es que llegó en un momento bastante extraño. Por un lado teníamos el iPad Air M2, que visualmente era prácticamente idéntico, y por el otro estaba el iPad Pro, con una pantalla muy superior y un diseño más premium. Así que el iPad Air M3 terminó convirtiéndose en ese producto que mucha gente vio y dijo, sí está bien, pero no sé si realmente es lo que yo necesito. Ahora, más de un año después de su lanzamiento, la pregunta cambia, el planteamiento es distinto, porque ya no estamos hablando de comprarlo como el iPad más nuevo. Ahora podemos encontrarlo con descuentos, recondicionado o incluso usado. Ya no es el iPad más caro del momento, ¿sabes? Así que hoy vamos a hablar de cómo ha envejecido el iPad Air M3. Yo, que soy un usuario de él y que lo tengo hace más de un año, te voy a contar qué tan bueno sigue siendo su rendimiento, cuáles son sus principales puntos débiles y, sobre todo, si en 2026 todavía vale la pena que te compres uno, en dado caso, claro está, de que tú quieras un iPad. Este es el video que tienes que ver. Vamos a comenzar. Ahora, si hablamos un poco de diseño, señores, el iPad se lanzó en dos tamaños, como suele ser costumbre, en 11 y 13 pulgadas. Físicamente, Apple prácticamente no reinventó nada. Tenemos este diseño completamente plano que la compañía lleva utilizando desde hace varias generaciones. Cuerpo de aluminio, marcos relativamente delgados y cuatro colores: gris espacial, azul, morado y blanco estrella. En mi caso, este es el modelo de 11 pulgadas y después de más de un año, este diseño sigue viéndose bastante bien. Es delgado, se siente premium y sigue siendo mucho más cómodo que transportar una laptop tradicional. El iPad Air sigue siendo sigue utilizando Touch ID integrado en el botón superior, algo que a mí no me gusta, y no tenemos Face ID. Sin embargo, creo que esta incorporación del Touch ID también se podría llevar a los iPhone y ahí puede que sea mejor. ¿Es malo? Realmente no. El Touch ID funciona bien, es rápido y después de un tiempo te acostumbras, pero cuando utilizas un iPad Pro con Face ID o cuando estás utilizando tu iPhone y te acostumbras al Face ID, utilizar el iPad y que no tenga esta función sí se siente como una pequeña concesión, como un paso hacia atrás, vaya. No es algo que arruine la experiencia, pero definitivamente es una de esas cosas que Apple utiliza para hacer la separación entre la gama normal y la gama Pro. Una cosa que hay que decir es que su pantalla puede que sea su mayor punto débil, y es que tenemos que hablar de ello, porque probablemente sí, es lo que más le duele. Tenemos una pantalla Liquid Retina IPS completamente laminada con colores P3 True Tone y revestimiento antirreflejo, que aquí, ojo, tiene más revestimiento antirreflejo porque yo le puse una mica. Pero el modelo de 11 pulgadas, que es el que tengo yo, tiene una resolución de 2360 x 1640 píxeles y alcanza los 500 nits de brillo. En calidad de imagen, sinceramente, se ve muy bien, los colores son buenos, la resolución es excelente, y para ver contenido, editar fotografías, navegar por internet o trabajar en una pantalla que cumple perfectamente, esta me parece que está de maravilla, no hay problema. Pero ¿dónde nace la discusión? Solamente tenemos 60 Hz y aquí depende muchísimo de qué dispositivo vengas. Si vienes de un iPad básico no te va a importar, pero si vienes de un iPad Pro o si ya manejas dispositivos que tengan 120 Hz, puede que lo llegues a notar un poco al principio. Al final la vista termina acostumbrándose de nuevo y no pasa nada, pero de entrada sí lo vas a sentir. Ojito ahí, la verdad es que yo no soy tan quisquilloso con esas cosas de la tasa de refresco y demás. Es una de las cosas que menos me importa porque es una pantalla que te permite ver contenido y verlo de buena manera. Entonces para mí eso creo que pasa como a segundo término, pero hay mucha gente a la que sé que sí le importa bastante. Y es por eso que te hago ese comentario, que al final si tú quieres un iPad que tenga 60 Hz, pues más bien que no tenga 60 Hz y que se vaya a los 120, pues esta no es. Ahora, el rendimiento del chip M3 sigue siendo una bestia y eso es una realidad. Tenemos un chip muy potente que sin duda alguna no se siente nada viejo. Cuenta con un procesador M3 con CPU de 8 núcleos dividido en 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia. Tenemos una GPU con 9 núcleos, un Neural Engine de 16 núcleos y 8 GB de memoria RAM. Tenemos además en este iPad tecnologías gráficas como el Ray Tracing acelerado por hardware. Más allá de las especificaciones, la realidad es muy sencilla. O sea, al día de hoy el iPad M3 le sobra potencia. O sea, realmente la limitante del iPad M3 va a ser su sistema operativo, y eso es algo que siempre hemos dicho. Los iPad con chip M tienen demasiada potencia, más de la que el sistema de iPad les permite explotar realmente. Pero para navegar, consumir contenido, utilizar varias aplicaciones, editar fotografías, trabajar con documentos, incluso editar video, el rendimiento es muy bueno, es excelente, va sobrado. Aplicaciones como Lightroom, LumaFusion, DaVinci Resolve, Final Cut pueden aprovechar perfectamente este software, y lo mejor es que ya hay aplicaciones especialmente hechas para iPad, para este tipo de procesadores. También vamos a encontrar algo curioso, que la mayoría de las personas probablemente nunca van a utilizar realmente toda la potencia que tiene este iPad. En juegos
también juegos bastante exigentes y en general el M3 sigue siendo está muy lejos de sentirse un procesador viejo, ¿sabes? PUBG, Free Fire, Call of Duty, Fortnite, todos, el que tú me digas lo corre. GTA, absolutamente todos. Los de Resident Evil, Red Dead Redemption también los corre bastante bien. Entonces, el iPad M3 es un dispositivo que definitivamente, no porque sea Air, quiere decir que sacrificó en potencia. Potencia es lo que más le sobra a este dispositivo. Y eso tienes que entenderlo. Pero ojo, porque hay una pregunta muy obligada. ¿Realmente puede reemplazar una laptop? Vamos a llegar a la siempre pregunta eterna que tenemos con cualquier iPad. Y la respuesta sigue siendo que depende, porque con un teclado, un mouse, las funciones de multitarea de iPad OS, el iPad puede llegar a convertirse en una herramienta bastante seria en temas de productividad, pero, y siempre hay un pero, siempre hay un granito en el arroz, para escribir documentos, responder correos, administrar redes sociales, editar fotografías, realizar edición de video puede funcionar muy bien. También puedes conectarle un monitor externo y crear una experiencia mucho más cercana a la de una computadora, pero todavía hay tareas que una Mac o una PC simplemente son más prácticas hacerlas ahí, o que inclusive no te permite hacerlas acá. De repente yo que streameo no he podido streamear y compartir pantalla al mismo tiempo porque no hay una aplicación que me lo permita y necesito una computadora a fuerzas para ese tipo de cosas. Entonces, dependiendo del tipo de usuario que tú seas y lo que tú vayas a hacer, probablemente el iPad, si bien es cierto que siempre lo he dicho, para mí es un complemento ideal de tu ecosistema de Apple, para muchos estudiantes sobre todo, el iPad va a ser más que suficiente. Ahora hay que entender una cosa, tenemos dos accesorios que son indispensables o que son realmente muy necesarios para sacarle el máximo provecho a tu dispositivo, que es un lápiz. En este caso yo tengo este de la marca de Ugreen. También puedes comprar obviamente el original, que te va a dar algunas funciones extras, pero pues este me ha funcionado bastante bien y vale una quinta parte de lo que vale el original, ¿sabes? Este me costó como 200 pesos y el de Apple vale como 1000. Entonces también ahí está la cuestión de qué tanto voy a gastar para completar el ecosistema. Y el teclado, obviamente sabemos que existe el Magic Keyboard, que también está bastante caro. Te voy a dar una opción. Yo compré este que puedes ver aquí y es de la marca de SAC, una marca que se vende de hecho en las tiendas de Apple de manera oficial, porque es un ¿cómo decirlo? Un desarrollador aprobado por Chayanne y por la Apple. Definitivamente sí. Entonces, esta funda que está aquí me costó estaba en oferta, 980 pesos. Actualmente no sé si siga en ese precio, pero no es nada cara. Esta funda se compone de dos partes y me pareció el complemento ideal para mi iPad. Primero porque viene con esta funda de aquí y esta va a proteger el iPad si solamente la quieres utilizar como meramente un iPad. El problema con el Magic Keyboard es que si lo quitas el iPad queda completamente expuesta y con esta no, déjasela pongo. Entonces cuando tú le pones ya esta funda te queda de esta manera y si quieres utilizarla como mera iPad, te digo, está protegida en caso de alguna caída, que me parece es algo que todos debemos de buscar, proteger estos dispositivos porque son caros. Pero como te mencioné, esta es una funda teclado y sí señores, aquí tenemos el teclado que se va a conectar obviamente por medio de Bluetooth, lo puedes conectar a dispositivos y pues obviamente cuando sienta aquí es que detecta y se activa. Esto se conecta por imán. Y una vez que tienes el imán simplemente la puedes poner en esta posición o un poco más acostada. Para mí este teclado está bastante bueno. Sí, no tiene trackpad, eso es un hecho. Pero para eso tenemos el lápiz, para estar trabajando con él y pues estar moviendo las cosas de esta manera, ¿no? Para mí creo que esto es bastante cómodo. Y entonces cuando ya la desocupaste, cuando ya la dejas de usar, pues simplemente agarras, la doblas, la pones como una carpeta y vámonos, ¿no? O sea, inclusive aquí tiene la zona para que le pongas el lápiz también. Lo puedes acomodar solamente de esta manera. Y con esto ya tienes tu iPad protegida y la tienes como un teclado también, si es que así la requieres trabajar. Pero bueno, vámonos a la parte interesante, la experiencia de uso con este dispositivo completo como tal, para mi día a día, cómo me ha ido utilizándolo durante todo este tiempo. La verdad, señores, me parece el iPad ideal, el iPad perfecto para la mayoría de nosotros. Ojo, aquellas personas que consuman demasiado contenido multimedia y que quieran una pantalla de 120 Hz, sálganse ya de este video, dejen su like, hypen y gracias, porque no es para ustedes. Esto tiene 60 Hz y ahí es el punto en el que ahorró iPad, ¿sabes? Pero tenemos potencia, autonomía, un buen audio. Obviamente no es Pro, no es un iPad Pro, pero entrega un muy buen audio. La experiencia para disfrutar contenido multimedia, la verdad es que sí es bastante buena. Puedes jugar lo que quieras, pero lo importante de todo esto es la potencia que tiene y de cara al futuro, lo bien que se va a comportar.
Además de eso, la portabilidad, a mí me encanta este dispositivo porque 11 pulgadas me parece un tamaño muy adecuado para llevarlo, para trabajar con él. Yo tengo también una Tab S Ultra que es de 14 pulgadas prácticamente y la verdad es que es muy grande para llevármela en el día a día. Cuando salgo yo me llevo esta. No está bien integrado porque obviamente son cosas distintas, pero lo básico, lo ideal, lo que trabajo en la nube lo tengo también aquí y la verdad es que me ha servido bastante. Una de las cosas que no me gusta definitivamente es el Touch ID, que no tengamos Face ID, eso lo detesto bastante. La cámara, pues la verdad es que la cámara solamente la vamos a utilizar para temas de escanear documentos, que funciona bastante bien, o para alguna videollamada en un iPad. No te veo tomando fotos con un iPad y seamos reales, no lo vas a hacer. Entonces, en el uso práctico que yo le he dado en el día a día, checar correos, contestar correos, ver mis aplicaciones, ver de repente situaciones de agenda con los clientes y demás, me ha ido bastante bien. Además de que si tienes un Apple Watch y un iPhone, vas a complementar el ecosistema de una manera brutal y todo lo que vayas haciendo en un dispositivo se va a guardar en todos porque así es Apple. Entonces, la experiencia de uso en este año y medio que he tenido el iPad, me parece el iPad ideal. Le puse esta mica que evita todavía más reflejos y le fue de maravilla. Si te das cuenta, obviamente los bordes, los marcos son mucho más gruesos que en un iPad que podríamos decir una Pro, por ejemplo. Es algo a lo que te acostumbras. Cuando yo la agarré también de inicio, porque yo tenía una Pro y la vendí y me compré esta, y dije, no lo sé. La verdad, ahorita me siento súper cómodo, me parece un iPad muy versátil. La funda me gustó bastante también porque te digo, si a veces me la llevo al gimnasio, me toca hacer cardio y quiero ver un episodio, una serie o algo, simplemente la quito de aquí, no me llevo el teclado y lo dejo en la mochila, la pongo ahí y me pongo a hacer lo mío. Entonces, señores, si tú quieres comprarte un iPad, la versión de entrada de este dispositivo está sobre los 8,500 pesos. La he visto en Marketplace en algunas tiendas de tu ciudad, la puedes buscar así, que vendrían a ser como $500 o menos de hecho. Entonces me parece un muy buen precio por el dispositivo de 128. La mía es de 256 y me costó más o menos eso, porque la agarré en una oferta. Casen las ofertas en la aplicación de promo descuentos, ya se los he dicho. Entonces, si me preguntas a mí, ¿vale la pena de cara al 2026? 2026 y mínimo 3 años más para adelante todavía este iPad va a ser impresionante. Entonces sí te lo recomiendo. Es un gran producto. ¿Suple una Mac? En la mayoría de los casos sí, salvo que ya identifiques que hay algo que tienes que hacer que no puedes porque el sistema no te lo permite, ahí tendrías que, pues obviamente, brincarte a la PC. Pero si no, en la mayoría de tareas ya la suple y todavía te da esa versatilidad del sistema de iPadOS que te permite juegos móviles y otras cosas. Como conclusión, lo bueno y lo malo, después de un año te puedo decir que las mejores cosas del iPad M3 siguen siendo su rendimiento, su diseño, la portabilidad y la cantidad de años de vida útil que todavía tiene por delante, además del precio en el que la puedes conseguir. El chip M3 sigue siendo extremadamente potente para una tablet, pero también hay cosas que me siguen molestando y que a mucha gente le va a molestar. La principal es la pantalla de 60 Hz, también como te dije me habría gustado tener Face ID, dependiendo de los accesorios que compres, el precio puede subir demasiado. Yo te dejé la opción de estos dos accesorios que son muy económicos y que te funcionan bastante bien. Este iPad es un dispositivo con potencia prácticamente de una computadora, pero sí es cierto que tiene algunas limitaciones artificiales que existen precisamente para no acercarlo demasiado al iPad Pro o a una Mac. Y esto es algo que la misma Apple hace, o sea, por eso es que no nos entrega el mismo sistema operativo a pesar de que tenemos la potencia para correrlos en estos dispositivos. Ahora, ¿vale la pena? Depende completamente del precio, o si ya tienes uno, sinceramente no veo razón importante para cambiarlo si vienes del modelo atrás, o si tienes un modelo pues obviamente que esté muy cerca, ¿no? El M3 tiene potencia para muchos años y si estás pensando comprarte un usado, recondicionado o con descuento, puede convertirse en una de las mejores opciones dentro de lo que los iPad ofrecen, especialmente si encuentras la versión de 256 GB a buen precio. Pero bueno, déjame saber en comentarios qué te pareció este video. Yo te veo en otra ocasión. Esto fue Tech. Cuídate mucho y que tengas un buen día.